Mari Compuché, Mari Comaimun, Mari también, Pachantu, Nengumas. Hola a todos y a todas las personas de la comuna de Los Lagos, de la región de Los Ríos y de cualquier lugar en donde nos estén viendo. Estamos hoy día nuevamente grabando este capítulo en la versión número 11 con el auspicio de Nativa Sur. Estamos en este nuevo programa de Gente y Territorio. El día de hoy nos encontramos en La Casona, Estación Cultural. Estamos con un entrevistado, él es Cristian Ochoa Espinosa, una persona reconocida acá en el territorio, a quien hoy día tenemos el agrado, yo personalmente, de entrevistar. Cristian, por favor, preséntate, dale un saludo a las personas que nos están viendo y damos inicio a esta conversación. Muchas gracias, Mari Lamien. Y nada, gracias por la invitación, contento igual de estar acá para conversar de diferentes cositas. Y nada, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, contextualizarte un poco, este es un programa que nosotros, como te decía, es el número 11 de una seguidilla de capítulos que se han grabado, en donde nosotros estamos tratando de generar conciencia y colocar acá en la palestra temas que son importantes para el desarrollo de la comuna, tanto en lo humano como en lo cultural, lo ambiental y lo social. Ya, frente a eso, quiero comentarles también a todos los que nos están viendo que Cristian es el representante de una organización que se llama Río San Pedro Sin Represas, ¿ya? Y en base a eso quisiera preguntarte cuándo nace esta organización y cuáles fueron tus motivaciones personales para sumarte a esta lucha ambiental. Bueno, nosotros partimos el año 2019, sí, 19, o en realidad 18, justo cuando Colocún presenta su estudio de impacto ambiental, el estudio de ecuaciones Central de Eléctrica San Pedro, que era el estudio que necesitaban aprobar para poder continuar con su construcción de la represa. Y bueno, eso fue como en diciembre del 2018 cuando presentó su estudio, y ahí mi hermana empezó a vincularse directamente con los chiquillos de la coordinadora, empezó a participar en diferentes acciones, y en su momento me dijo, oye, metámonos. Tú podías apoyar en ciertos procesos de temas de difusión, como tener tu contacto por el tema de fotos, no sé, el tema de video y otras cosas. Yo puedo ayudar en la parte más técnica. Fue así como la invitación. Y nada, pues, aquí no hay ánimo de pelar ni nada complejo, pero cosas que pasan en todos los movimientos, creo yo, en todos los pueblos. Si no conocen los pueblos, cosas que nos pasaban en general. No hubo como aceptación, yo creo, bueno, esa es la palabra, sí, de ciertas ideas, creo yo, y nada, nos pusimos a trabajar solos. Pues. Nosotros sentíamos que teníamos una necesidad importante de hacer cosas por la defensa del río. Sentíamos que acá a los lagos había una pega social tremenda, siempre existió, desde el 2007, pero faltaban ciertas cosas. Y por un lado era la parte que mi hermana quería enfocarse, que era más lo técnico, que darle fuerza a eso, y yo sentía que había que tratar de levantar esto a nivel más fuerte, a nivel regional y por qué no nacional, ¿ya? Y eso en base a videos, documentales, notas en prensa, técnicos hablando de los temas en diferentes partes, y esa fue como la idea de partir, como de armar algo, y eso, yo creo que así comenzó todo. Comprendo. Bueno, y disculpe, la motivación es porque uno es de acá, como uno ama el río, yo aprendí a nadar acá, es como, no sé, el río es parte de uno. Después yo creo que podemos hablar de eso, pero parte de la identidad de todo leguino, leguina, que sin río no somos de acá del lago, como que es parte de nosotros, así que nada, pero como, claro, quizás antes uno es más inmaduro igual, y quizás como que anda con la idea de partir del pueblo, de conocer otras cosas, se aburre un poco incluso en el pueblo. ¿Como de querer emigrar? Sí, pues todo de cada chico no quiere, no le encuentra lo hermoso que es vivir acá. Y está bien, pues son etapas de la vida distintas. Pero con el tiempo cuando uno está afuera se da cuenta, cuando viene, ¿no es cierto?, de puta, qué hermoso es este lugar, el paraíso. Entonces al final es como, bueno, si tengo la posibilidad de defenderlo, hagamos algo. Y así partió un poco la idea. Claro, y como bien decías tú, bueno, nosotros también acá en Los Lagos conocemos también a tu hermana. Yo recuerdo también que porque recordémoslo, el tema de la Colocún se genera en abril del 2007, ¿ya?
yo ingresé también a la coordinadora en el año 2018 y también en ese tiempo recuerdo que te conocí a ti, también conocí a tu hermana y también tuve la posibilidad de ver desde afuera, por así decirlo, y desde adentro también, cómo muchas personas teníamos la intención de participar, de hacernos parte de esta lucha territorial, pero como bien dices tú, uno no siempre tiene las mismas afinidades ni puede concretar las ideas que uno tiene con todas las personas que estábamos en esto. Creo yo que es importante tocar esos temas porque, como dices tú, en todas las organizaciones pasa de que no todos podemos hacer las mismas cosas y como tú bien decías, desde tu posición, tu hermana en este caso te incentivó como a aportar desde lo tuyo, porque voy a mencionar que eres ingeniero civil en obras civiles y que también eres fotógrafo y también uno ha podido apreciar tu trabajo a lo largo de este tiempo que has participado de la lucha, también con el tema del periodismo, la fotografía, también todo ese tipo de registros son importantes en este tipo de luchas y de causas. Mi pregunta es, claro, ahí iniciaron ustedes dos como hermanos, pero hoy en día, ¿quiénes participan de esta organización? ¿Quiénes son las personas que actualmente están activos en la organización Río San Pedro Sin Represa? Bueno, nosotros partimos con la Feña, con el Felipe González, con la Galoreque, y en realidad después con el tiempo nosotros ya no trabajamos casi solos, o sea, nosotros ya no participamos, no es como Río San Pedro Sin Represa, quizás en las redes sociales lo hacemos de esa forma, pero es que ahora todas las actividades las estamos vinculando con la mesa Río San Pedro Sin Represa, o sea, y ahí somos un espacio donde trabaja la Fundación Plantade, trabaja Valdivia Sin Represa, trabajan 5 profes del Austral, biólogos, antropólogos que tú conoces, tú participaste ahí, nada, son 2 personas del tema del Portaventura, nosotros, no sé si falta alguien, pero más o menos eso, somos como 15 personas las que estamos como viendo diferentes temas, principalmente técnicos, o sea, en su momento fue claro, más como un trabajo más local, como de Río San Pedro Sin Represa específico, pero ya eso ya pasó, pues ya estamos como una parte igual más tranquilos con el tema, como un poco alejándose un poco también de la responsabilidad con eso, por todo el desgaste que genera. Pero es un trabajo en conjunto, un trabajo, no sé, como de organizaciones, lo que siempre pensábamos que había que hacer, como tratar de ampliar el espectro un poco de la defensa. Y acá en Los Lagos, bueno, siempre he estado con Rodolfo Guerrero, cualquier cosa puntual, Leila de Letón y los amigos. Pues, los amigos nosotros hemos instalado hartos letreros, lienzos acá y bueno, todas las amistades con lo que uno comparte constantemente son los que también apoyan todo. O sea, siempre que hemos necesitado gente, como te digo, nosotros es algo más técnico y si necesitamos hacer algo más específico, abarcamos, o sea, no tenemos la capacidad de tener como de generar también un ámbito social potente, ¿cachai? Porque para eso necesita mucho tiempo y quizás nos sentimos que eso sea como lo principal que nosotros tengamos que aportar. ¿Ya? O sea, sí hemos hecho cosas sociales, bueno, desde que partimos en 2018 siempre hemos estado en conjunto de coordinadora, último tiempo con una parte de ella también, con la veo principalmente haciendo distintas cosas con los chiquillos de Pancul, bueno, de todo, pues, de bingo, bailable, bajar por el río, 3, 4, marcha, o sea, siempre vinculándonos al final como debe ser, o sea, por un bien mayor que el río. Pero claro, yo creo que lo social no es como el punto final de lo que nosotros pensábamos que era nuestra misión, pues, de esta forma a lo que podemos como aportar de mayor forma. Tú mencionas la mesa ciudadana y claro, para que le comentemos también a la audiencia de que no solamente son integrantes de la comuna de Los Lagos, como dices tú, se suman organizaciones desde otras comunas que también incluyen Pañicuy, Los Lagos, Valdivia, y creo yo que eso es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces se piensa que estas son organizaciones que son solamente laguinas o que son solamente conformadas por gente de Los Lagos, y tú bien lo dices, no es así. Hay diferentes personas de diferentes territorios que están por esta causa, que no solamente pertenecen a la región de Los Ríos, que son también intercomunales, y creo que es importante que la audiencia sepa de que es verdad, como dices tú, no es algo solamente local, es también algo que ustedes esperaron ver que saliera de la comuna y poder empezar a llamar la atención con esto
que se venía dando desde el 2007, pero que estaban en ese momento como en un punto álgido, que era como ellos buscaban instalar estas adecuaciones para que la gente lo aceptara. Y también tuve la fortuna de ser parte de ese proceso en donde en un principio se entregaron más de 3.000 observaciones, después se entregaron más de 6.000 observaciones, entonces fue como un camino que se fue formando desde el 2018 en adelante hasta estos últimos años, donde ya por fin podemos decir, no, el proyecto no va. Y ahí tú también mencionabas algunas acciones que desarrollaron ustedes, como la instalación de letreros, como diferentes actividades, me imagino, como para generar conciencia. Sí, creo yo que es importante que se haga esa mención y, como decías tú bien, ¿por qué no nombrar a todas las personas con las que se ha trabajado? En algún momento también tuve la oportunidad de verte dentro de las comunidades, que yo creo que para mí es un tema súper importante, porque no todas las personas llegan a las comunidades, no todas las personas son bien recibidas, ni tampoco son aceptadas. Quiero que me cuentes un poco de tu experiencia que has tenido respecto a las comunidades y el tema del río, en este caso de la defensa del río San Pedro. Bueno, yo creo que más allá de la defensa, yo soy convencido obviamente de que este territorio es mapuche, encuentro hermosa la cultura, la cosmovisión. Bueno, estaba en talleres de Mapuzungún básicos. Lamentablemente acá no se puede como seguir como practicando y quizás para poder avanzar en eso, pero bueno, siempre me interesa la cultura, conozco a esta gente, participar en ceremonias, hice un trabajo igual con la comunidad de, ¿cómo se llama?, de la Isla Guapi, acá en Futrono, conozco a esta gente ahí también, he apoyado ciertos procesos, siempre como vinculándome y apoyando, porque o sea, yo no tengo apellido mapuche, pero ¿quién nos dice que no soy mapuche? O sea, no, se cambiaron los apellidos, vieron miles de cosas raras para atrás y no sé, toda la gente acá tiene, te aseguro, un gen chileno, dicen, no existe, entonces pues, somos todos como mestizos, mezcla de todo. O sea, bueno, hay que entrar en ese detalle, pero obviamente tenemos muchos pueblos originarios todos los que estamos acá. Y nada, dentro de eso, con el tema del río, bueno, estaba vinculado en realidad. Bueno, fue un encuentro de los ONCU una vez que me invitaron de Tralahuarpi. De Tralahuarpi. Claro, sí. Pero eso era porque, claro, el machi allá saca su hierba o recoge, ¿no es cierto?, su hierba del río San Pedro, entonces quería como tratar de mostrar un poco lo que estaban haciendo con las observaciones, y tiene importantes observaciones desde las comunidades mapuches. Sabemos que las comunidades no pescan mucho el sistema chileno y pelean por la suya, ¿no? Pero claro, yo siento que es súper importante el tema de las observaciones y mucha gente quizás no le da fuerza a eso, y yo creo que fue una de las cosas principales porque se bajó el uno, o sea, no tuvieron el tiempo para responder, creo yo, en general, ya sea la parte ciudadana y las observaciones ciudadanas y por otro lado las observaciones más técnicas. Y cambió el gobierno también, el gobierno le agotó los plazos para responder, hubieron alcaldes también que presionaban, bueno, se formó toda una mezcla ahí, junto al apoyo social generalizado que había en la región, para que esto se bajara. Pero, bueno, iba a hablar del tema mapuche, de que estamos en una comuna que lamentablemente las comunidades no son tan fuertes en la defensa del territorio. O sea, y así, o sea, bueno, el sector allá del desagüe de Ñigo, usted han dado una pelea tremenda, pero en general con la defensa del río no hay una defensa tan potente como uno quisiera, ¿ya? Y eso es porque lamentablemente, creo yo, la ocupación de la Araucanía, como le llaman a la pacificación de la Araucanía en el año 1800 y tanto, arrasó con esos territorios. O sea, los territorios son territorios como de presión intermedia, los valles, donde entró el trigo con mucha fuerza. No así en sectores más de la cordillera, como Futrono, Pequipulli. Las comunidades están ahí, están resistiendo, están con todo, pero a diferencia de lo que pasa acá. También lo que es lo que pasa en la costa y también en las comunidades muy fuertes. Pero toda la zona como valle, presión intermedia, la pacificación fue tremenda y nada, pues yo creo que ahí mataron un poco la cultura, pues, ¿no? Claro, o sea, hay gente que habla Mapuzungún acá, cuesta pillar, bueno, y así por la cosmovisión y todo, o sea, hay de todo, para que no entrar en detalle más con cosas que han pasado en el tema de la defensa, pero independiente de eso, yo siempre estaba obligado al tema mapuche porque lo conozco. Quería decir algo recién cuando tú hablabas de las formas, me perdí más. No te preocupes, estamos acá sí, para hablar de todo un poco.
Sí, recién cuando hablaba, por ejemplo, eso de cómo me salía la idea de buscar la forma en su momento de poder cómo paramos este gigante que es una de las familias más ricas de Chile. Como yo creo que, claro, que ahí lo social estaba muy fuerte de los lagos, bueno, hay que motivar quizás algo en Valdivia, quizás algo se motivó, más redes sociales, pero algo se motivó. Pero también hay que apuntar a otra arista, según yo, y eso fue lo que de cierta forma como tratamos de hacer, como apuntando por el lado más administrativo, de aprenderse todo lo que pasaba en el servicio ambiental, de cómo se movía, los papeles, de hacer reuniones con ellos, de cachar cómo avanzar el proyecto, de presionar por los tiempos, de hacer recursos, no sé, con abogados hacer recursos claro, en este caso hicimos un recurso con un tema de que el gobierno estaba realizando el proyecto una vez en tiempos de pandemia, como que eran los proyectos que tenían que aprobarse para gestionar la economía, siendo que era un proyecto de evaluación. Entonces, apoyarse con abogados, por otro lado, aprender a conocer muy bien el tema técnico y lo que uno supiera, sino vincularse con profes que están presionando, que estuvieran siempre ahí motivando el tema. Por otro lado, el lado más comunicacional, las redes sociales, informar a la gente, el tema de video, y no solamente el tema de video, de mostrar lo que pasaba con el río, con la represa, o sea, también con respecto a temas del Ñuñoa, por ejemplo, o sea, cuando uno hablaba a la gente de lo que pasaba con el Ñuñoa, sí, o con la represa en realidad, ellos siempre como que iban para atrás, o sea, porque hay una memoria guardada ahí con el tema del Ñuñoa, y decían, nosotros no queremos un nuevo Ñuñoa, como que no queremos volver a repetir la misma historia, pensando que se puede romper esta cosa. Era un temor colectivo. Temor colectivo y algo así, desde la psicología, imagino que cualquier psicólogo te puede decir, oye, esa cuestión está marcada en la cabeza de las personas. Y eso lo van transmitiendo también de generación en generación, o sea, nuestros antepasados nos van transmitiendo esa carga también. Entonces, al final, darle fuerza también al Ñuñoa, como por ahí buscando a la gente, no tanto el dato duro de la información técnica, sino de hacerlos parte de que esto puede volver un nuevo Ñuñoa, pero ahora provocado por el hombre, hombre y mujer. Claro. Bueno, conversábamos de las distintas como aristas que tratamos de enfocarnos. En realidad, como yo no quiero hacerlas todas igual, es medio obsesivo, yo creo que sí, como medio obsesivo en el tema. Como ver cómo parar a este gigante, pues, como decía, por el lado comunicacional, por el lado técnico, social, administrativo, no sé, emocional, sí, todo, y también lo político. Lo político yo creo que es súper importante. O sea, a mí me cae mal el político en general, no les compro. Hay muy pocos políticos que los compro. Así, local, regional y todo, no entran así. Pero hay que vincularse con la política porque definen, pues. Estamos en un sistema donde, no sé, imagínate que los proyectos se evalúan, pueden durar, este proyecto partió en el 2018 y terminó en septiembre del 2022, o sea, 4 años, y iba casi pasadito la mitad, o por ahí. En realidad más o menos la mitad, un poquito más quizás. Podría haber durado 6-7 años. Y después el SEA dice, nosotros opinamos que este proyecto, le dice a una comisión, ¿no es cierto?, que son Ceremi y distintas carteras, este proyecto recomendamos que se rechace. Pero si ellos quieren, lo aprueban. O sea, es una cuestión, al final, toda una pega de 6-7 años puede ser nada y políticamente se puede aprobar. Entonces, por eso es tan importante decirle a la gente, voten los políticos que respeten el medio ambiente, respeten la naturaleza, no como Cast. Políticos que, no sé, quieren pedirle casi pagar a los animales su derecho a vivir, no sé. Entonces, estamos en un ambiente en que la política es súper importante. Súper importante y para eso hay que estar vinculados con ellos. O sea, y más que todo vincularse como amistad, es decir, ¿qué opinan ustedes? O sea, como ir con el micrófono y grabarlo y bueno, usted tiene que decir algo, o sea, tiene que decirlo, o está en contra, dígalo, que la gente lo sepa o que está a favor. Y eso genera todas estas instancias de puntos de prensa en el SEA, de que los alcaldes cuando sumieron los 3 días hicieron un punto de prensa ahí en el mirador diciendo que estaban en contra de este proyecto, que iban a avanzar en términos de darle fuerza al turismo, a toda una cartera de proyectos también de conexión. Entonces eso es primordial el tema de política, porque si no toda la pega en general puede verse en cero si es que eso no está activo. Sí, como bien decías tú, es un todo, o sea, también uno tiene que
inmiscuirse en esos temas, estar constantemente averiguando y sabiendo qué es lo que sucede en diferentes planos, en lo jurídico, en lo territorial, como se estudia en lo político. Es importante que podamos abarcar todos esos puntos porque de lo contrario te quedas sin argumentos, te quedas sin herramientas, el tiempo pasa y como dices tú, en otros lugares siguen tomando las decisiones iguales, entonces es importante que todo esto sea vinculante. Como hablabas tú, cuando nos hemos encontrado en las comunidades también ha sido por eso como me llega mucho eso cuando dices, uno las quiere hacer todas. Yo también veía, como digo, yo me sumé en el último tiempo a esta lucha y decía, ¿cómo puedo aportar yo si ya hay un tremendo camino avanzado, hay una cantidad de profesionales y de gente consciente que está en esta lucha, pero qué más nos queda hacer a nosotros? Y yo también vi en las comunidades y vi en este territorio de que somos mapuche y yo decía, pero ¿por qué acá no están las comunidades fuertes como debiésemos estar? Y también concuerdo en que fue necesario hacerlas partícipes, aunque a muchos no les gusta, pero aún así se dieron, nos abrieron esos espacios para nosotros poder comunicarles cuáles eran nuestras intenciones y así también hacerlos parte tangible, por así decirlo, de esta lucha y creo que fue totalmente victoriosa para nosotros y creo que es importante que lo acerquemos a la comuna. ¿Ya? Volviendo a lo que hablábamos de Río San Pedro y Represa, en este momento, ¿en qué se encuentran? ¿Están discutiendo algún tema? ¿Están siendo partícipes de algún proyecto? ¿Qué podrías contarme de lo que actualmente hace la organización ahora? En realidad estamos como más tranquilos y descansando un poco después de todo lo que pasó. Bueno, en su tiempo después de que Escualbón bajó su proyecto de ecuaciones, en realidad como darle fuerza como al tema del santuario. Nosotros no somos del equipo núcleo que está trabajando en el santuario, ahí está Calahuala, Fundación Plantada y la MUNI, pero sí estamos apoyando siempre cosas que se necesiten. Pero de una forma igual mucho más tranquilo. O sea, hay un equipo tremendo trabajando ahí, entonces no es tan necesario como estar ahí fuertemente avanzando o trabajando. Y eso, estando atento también a todas las cosas que tiene que hacer Colbún para irse al territorio. Colbún ya dijo, ¿no es cierto?, que no va a seguir con este proyecto, pero presentó un plan de cierre también. A la comunidad, claro, que faltan muchos años todavía de agua, o sea, de tener que todavía tener a Colbún ahí, ¿cachai? O sea, ellos presentan, claro, como tú dices, después de que bajaron el proyecto, eso fue el 21 de septiembre del año pasado, ellos hicieron varias cosas. O sea, ellos renunciaron al proyecto chiquitito que necesitaban aprobar para construir, ¿no es cierto?, la represa. Como es el tema en Chile, o sea, en vez de como volver a presentar un proyecto totalmente nuevo, les piden solamente presenten una partecita del proyecto, les aprobamos eso y ustedes pueden construir todo. Ellos renunciaron al proyecto chico, todavía está abierto el proyecto grande, o sea, está abierto el proyecto grande, pero ellos, acá reunión con el alcalde, dijeron de que ese proyecto no va. Y lo que a mí me tiene tranquilo con eso es que ellos han hecho dos cosas importantes mostrando que el proyecto ya no va a ir. ¿Cuáles son esas? Una, que es devolver los derechos de agua. Es súper complejo revisar todos los derechos de agua que tiene Colbún, cuáles han traspasado, cuáles han cedido. Porque tienen alrededor de 5, si no me equivoco. Sí, son como 5 en el río. Pero por eso lo que sale, por ejemplo, uno se mete a la página de la DGA y salen 5 derechos, pero tú te metes a los registros del Conservador de Bienes Raíces y son otros nombres, otros números. No, es súper complejo, es como muy complejo darle la vuelta a eso. Bueno, lo estamos revisando un poco porque obtuvimos más información hace poco, pero en general los grandes derechos de agua que se ven por lo menos en ambos lugares están renunciados. Y eso, para que la gente sepa, como Colbún, para construir una represa o construir cualquier cosa, una central de paso. Claro, una cuestión de salmones, tienen que pedirle a las empresas como que les dé la posibilidad de ocupar agua, ya sea para un proceso que el agua se ocupe y se devuelva al río, que son derechos de agua no consultivos, o consultivos, que son cuando ocupan el agua y ya no la devuelven al río. ¿Ya? Yo por lo que he visto todavía le quedan un par de derechos chicos de consultivos, o sea que ocupan el agua y no la devuelven, pero son muy menores. Y son como de pozos, uno de pozo y uno de río, pero así muy menores en comparación a lo que tenían antes, que son los grandes derechos de agua que habían aprobado para construir una represa. O sea,
si ellos vuelven a presentar un proyecto, tienen que nuevamente pedir esos grandes derechos de agua. O sea, ¿por qué renunciar? Yo creo que porque el proyecto no va. O sea, no les conviene. Y en general las represas ya no son rentables, imagino que sí, pero no en comparación a otro tipo de energía. Entonces ahora están apuntando a la energía geotérmica, eólica. Eólica y solar. Yo creo que para allá se está yendo también Colbún. Y es porque menos mal que el sistema cambió. O sea, si no hay movimientos en el 2010 como los que hubieron en la ladera, o sea, el proyecto estaría construido, porque en ese tiempo sí la hidroeléctrica era una solución. O sea, yo que Marto Maipo, porque fue al mismo tiempo de la represa de San Pedro, estaban casi listas. Entonces, y en general otras represas se aprobaron al mismo tiempo. O sea, fue el boom de las represas que se aprobaron en el 2007-2008, la Bachelet. Claro. Y después, la misma Bachelet fue la que en 2015 dijo que este proyecto no entra en evaluación porque le faltaba mucha información relevante. O sea, porque hubo un cambio de cierta forma, creo yo, de cómo sale la represa. La represa en general está obsoleta, los cauces de los ríos en general en Europa están siendo libres, y todo un tema de protección también ambiental, entonces no son sustentables. Claro. Sí. Y como dices tú, el tema de la entrega de los derechos de agua, esa es una gran señal que nosotros podemos ver. ¿Y cuál sería la segunda demostración? Tiene que ver con el tema del plan de cierre, porque ellos a los 2 días que vienen a hablar acá, 21 de diciembre, a los 2 días presentan su plan de cierre. ¿Septiembre? En septiembre mismo, claro. Y uno, o sea, presenta el plan de cierre para el proyecto en general. ¿Ya? O sea, no solamente este chiquitito que ellos habían renunciado. Entonces, eso te demuestra que ellos quieren bajar el proyecto. Ahora, pasaron 7 meses que la SMA, en este caso la Superintendencia de Medio Ambiente, dice: se equivocaron, ustedes el plan de cierre no tienen que presentarlo acá, porque es un proyecto muy grande en términos de obras viales, obras civiles, en tema de movimiento de tierra, entonces tienen que presentarlo en el SEA nuevamente para que ellos, se llama una consulta de pertinencia, como que ellos vean en realidad cómo va a entrar este proyecto de cierre a poder hacerse, si entra con un nuevo estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental o sin nada de eso, pero eso todavía no está decidido. ¿Ya? Bueno, yo la verdad que la última semana no he preguntado sobre eso, pero creo que todavía no se ha definido. Entonces, eso. Bueno, también estamos en conversaciones, acá mismo está Cristian y sabe que la MUNI está haciendo como, viendo la forma de presionar a Colbún para que presente los antecedentes, pero ya está avanzado eso. O sea, Colbún presentó una propuesta del plan de cierre, no es que sea el plan de cierre. Algo definitivo. Porque no existe un plan de cierre inicial que tenga que ver con la RCA, la Resolución de Calificación Ambiental, que es como el proyecto aprobado en 2007. En ese momento, el plan de cierre era una hoja donde decían: si es que después el proyecto se para, se va a cerrar el proyecto en base a la normativa ambiental vigente. Y listo. Pero claro, ahora estos locos presentan un tremendo estudio para hacer un plan de cierre, pero en realidad puede que, y dicen cuántos meses se van a demorar, cuánto tiempo, y hablan de 4 años, o sea, vamos a tener que tener gente de Colbún acá un tiempo más después, porque tienen que tapar todo lo que construyeron, o, bueno, sacarlo más complejo, pero taparlo con tierra, bueno, todos los movimientos de tierra tienen que dejarlos estables. Los caminos tienen que, las partes de los túneles tienen que tapar esos accesos, un pique que se llama también con hormigón, o sea, para un movimiento de tierra de cemento, van al camioneta Colbún dando vueltas, ellos se demoran más o menos 4 años todo esto. Y yo recuerdo que hablaba con una bióloga y decía: pero es mucho tiempo la parte le llaman restauración de la parte como vegetal, que eran ellos como tapar todo lo que está construido, colocarle capas de vegetación, cosa que después desaparezca eso, se lo come la naturaleza. Y sale como 2 años eso. Y la bióloga decía: eso es el tiempo. O sea, se hace una plantación siempre y el año siguiente muere casi un cuarto, un tercio, y hay que volver a replantar, ¿cachai? Como, y recién ahí como que eso va a estar, entre comillas, como tapándose. O sea, es un proceso lento, y vamos a tener gente de Colbún dando vueltas, pero nada, estoy tranquilo con que no están ni con el proyecto y nada, pues, vamos avanzando en eso. Y personalmente, ¿tú qué opinas de este plan de cierre? ¿Es algo que tú esperabas? ¿Es menos de lo que esperabas? Bueno, tan técnico no soy, o sea, pero por lo menos se ve bien, pues, o sea, es como
es tapar todo lo que hay, no dejar como tierra, movimiento de tierra peligrosos para que pueda ocurrir algo, un sismo, que no va a afectar tampoco al río. Pero claro, técnicamente que en realidad soy medio poco responsable del decir que quizás está bueno, no cacho. Pero por lo menos la parte biológica yo encuentro que está bien, lo dicen todos los biólogos que conozco, así que por ese lado está bien. La parte de movimiento tierra y obras civiles, que algo conozco, yo creo que mucho tiempo es lo que están pidiendo ellos. Quizás metiendo más gente puedan hacerlo más rápido, puede significar meter más gente de Borbón con el pueblo. Bueno, vamos a tener que aguantar eso un tiempo, pero es parte de. Comprendo. ¿Cómo ves tú todo este proceso que ha llevado a la gente del territorio, de las comunas? ¿Cómo influye el río San Pedro, Callecay, en la identidad de acá del territorio? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, yo creo que el río es como la pieza angular de la identidad de nosotros. Nosotros somos río, como decían un chiquillo en la central Rucalbo, quieren construir ahí en el Biobío. Ellos tienen un letrero gigante que dice somos río. Ponían en distintos lados. Nosotros somos parte del río, sin el río, como decía hace un rato, no somos nada. O sea, uno mira arriba el lago, es como tremendo río, como... Ahí está nuestra pertenencia. Sí, somos de ahí, entonces obviamente hay un tema importante con él, o ella, no sé, es igual el río, quizás. Y nada, hay un tema ahí de... Obviamente con los años eso ha mejorado incluso la fuerza que tiene el habitante, o el habitante de acá con el río. Me acuerdo que hablaba otra vez con unos amigos, su madre, y decían que antiguamente la gente lavaba muchas cosas, acá se sigue lavando camioneta, ¿no es cierto?, distintas partes de otras cosas, pero mucho menos que antes. Ya no se bota basura, el río tanto como antes. Las frazadas, los plumones. Sí, y de hecho hay ríos así, o sea, yo, no sé, hace un tiempo atrás estuve en el río Teno, y hay una parte del río que era como llegar y por todos lados, electrodomésticos. Yo imaginaba ahora cuando vieron estas tremendas bajadas de agua hace un tiempo atrás, un mes, 2 meses, eso había quedado todo en el río, como acá no pasa eso. O sea, sí que los cabros van a tomar y dejan sus copetes ahí, puta, complejo eso como solucionarlo en un corto plazo por el tema de educación, pero en general hay una fuerza importante de conciencia con el río. Hay una conciencia importante y nos da la identidad, o sea, nosotros somos como, no sé, tiene que ver con las cosas que hay acá y creo que pasa con todos los pueblos igual. O sea, cuando uno vive en una ciudad, Santiago por ejemplo, con suerte conoce a alguien vive al lado, con suerte. O sea, la ciudad más grande hay un arraigo al territorio, pero los pueblos chicos mucho más fuertes. Y acá obviamente hay un arraigo con el tema del cerro, con el tema del río, con los 3 ríos que por lo general están acá. Los ríos, claro. El tren, no sé, pues tenemos toda una historia, es como... Nosotros nos cortan el río, nos cortan la historia de cierta forma, pues como... No sé, yo hace un tiempo atrás, un par de años, supe que, no sé, la persona que escribió a mi abuela, porque ella le crió una familia, no sus padres biológicos, no sé, ella ha sido balsera, por ejemplo. No tenía idea, por ejemplo, que ella fue partera también. Pero eso quizás me lo contó cuando era chico, no me acordaba. Pero ahora, claro, ahora más consciente. Claro, toma más sentido y más valor dentro de uno. Claro, quizás hace cuántos años el viejito bajaba y todos tenemos una historia para atrás pues, con el tema del río, que parte de nosotros y de la identidad. Claro. ¿Y qué rasgos identitarios ves tú acá en la comuna, así como dicen los balseros, el río, el ferrocarril? ¿Qué otros ves acá? ¿Qué otro? No sé, bueno, yo creo que va por ahí, pues como el tema del cerro. Lamentablemente el cerro nunca se pudo proteger, yo creo que llegó muy fuerte el tema de los pinos, principalmente eso. Entiendo que fue antes de la dictadura, pero con la dictadura, en el 75 ahí se dieron estos decretos, 701, donde la gente casi tenía un terreno, lo cortaba y al mismo tiempo, aparte de vender su madera, podía plantar pino y todo ese proceso, se le volvían casi toda la plata, entonces como claro, ahí fue como un empuje de lucha forestal potente y claro, en ese tiempo quizás no se podía uno andar enojando con el sistema y poder pelear, pues no te mataban. Pues. De hecho, quizás
quizás ahora estaríamos muertos si estuviéramos en dictadura y peleando contra la naturaleza. Pero claro, el cerro está ahí, creo que hay una deuda de cómo poder volver a lo que era antes un poco, algo que sea, o proteger lo que aún queda, como Chabuco, otro espacio. Y nada, por lo otro, claro, lo que nos guía, como todos estos pueblos que se crearon, nosotros nos creamos, estos pueblos nacieron casi por el tren, porque sacaban madera de arriba, de la costa, o sea, de la costa de la cordillera, más de la cordillera de la de Ñihue, y nada, pues no marca el tren, no marca el cerro, no marca el río, la naturaleza en general, uno es mucho más consciente quizás como a diferencia de gente que vive en centros más poblados, que no tienen todo el espacio. O sea, nosotros somos los privilegiados de tener todo el espacio, ¿verdad? Sí, en un principio cuando hablabas y decías bien que uno a veces de pequeño sabe que vive en un lugar hermoso, pero muchas veces ansiamos salir del lugar y quizás recorrer otros lugares, pero después cuando vuelves o cuando otra gente que trae uno y ven el lugar y dice así como decía también Glenda, si nosotros vivimos en un paraíso y a veces no lo notamos. Sin embargo, creo que estamos como en una época en donde tenemos esta nueva revalorización de nuestro entorno natural, como dices tú, del cerro, de los ríos que nos rodean. Y también, en base a eso mismo, quisiera preguntarte, ¿cómo ves a la comuna de Los Lagos en cuanto a su desarrollo local? ¿Crees que es algo del turismo, es algo cultural? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Sí, creo que todos tenemos no sé, la esperanza de que algún día sea un pueblo turístico tremendo en el lago y tiene el potencial, o sea, eso lo sabemos. Estamos entre Valdivia y Panguipulli, que son lugares súper turísticos, toda la gente pasa entre estas dos ciudades por acá y no se quedan en el pueblo, lamentablemente. Bueno, quizás tiene que ver con los alcaldes que tuvimos tiempo atrás. O sea, yo creo que se ha hecho buena pega este periodo de alcaldicio, pero es una pega súper difícil, igual como avanzar en el tiempo si tuviste 30 años de algo medio muerto. O sea, los últimos dos alcaldes que hubieron no están. Bueno, uno se metió con la represa, la aprobó a espaldas de la comunidad, como Samuel Mancilla, y el anterior, ¿cómo se llama? Samuel Torres. Samuel Torres nunca hizo nada tampoco contra la represa. Nada. Entonces son locos totalmente vencas, no está ni con el medio ambiente, la cultura era horrible. Yo me acuerdo hace como 4 años, antes de los 60 años, no se hizo nada un año por el tema del río Iguazú, nada del pueblo, siendo una de las áreas más importantes en la ingeniería humana del país y quizás mundial, pero no se hizo nada, es como penca los alcaldes que teníamos. Penca. Entonces, ¿cómo esperar que tengamos una tremenda motivación con el tema del turismo? Difícil, o sea, una pega que se está avanzando, creo yo, pero obviamente como todo es un proceso. Y esperamos, yo creo, claro, que a futuro sea eso, sea como un centro muy fuerte de la parte turística, una costanera bacán. Sabemos que tampoco el río se puede ver, ¿no es cierto?, como al ras de las calles como en Valdivia, pero acá sabemos que el agua dejaba la embarrada cuando subía y tuvieron que hacer esta defensa costera ribereña que obviamente produjo que nos taparan el río de cierta forma. Y la misma gente que pasa no lo puede ver en el pueblo, a menos que sepa la entrada. Quizás falta más civilización, pero nada, pues yo creo que hay que hacer estas cositas para poder levantar el río y el turismo acá, pero tenemos que jugar con la potencialidad. Y por otro lado, yo creo que conversaba con Manuel Rodríguez también algo parecido, y me decía que en el lago es increíble la cantidad de emprendimientos que hay, increíble. Obviamente yo creo que es un tema después de lo que pasó de la pandemia, ¿no es cierto?, como un tema de necesidad, pero también es un tema de organización potente que hay acá. Entonces yo creo que también por ahí va a terminar el camino del lago. O sea, no sé, yo me imagino teniendo turismo y teniendo ferias por todos lados, yo creo que es un buen camino. Aparte, claro, de las otras cosas que hay acá. O sea, somos un país, somos un pueblo ganadero, agricultor y forestal, lamentablemente, pero ideal que eso empiece a bajar de cierta forma y tengamos actividades productivas más conscientes con el medio ambiente. Y que también me imagino, o yo también lo veo así, que también todo eso que se extrae del territorio, que las retribuciones sean devueltas al territorio, porque sucede mucho, como decías tú, la agricultura, la ganadería, el rubro forestal, casi siempre ha sido cosas que se han exportado, que lamentablemente nuestra comuna, nuestras familias,
familias son mano de obra, en este caso de todos estos tipos de rubros, pero que sin embargo, además de destruir el territorio, como que han hecho que la gente pierda esta conciencia y que solo nos veamos como una comuna de paso, como prestadores de servicios, pero tú bien recalcas eso, de que hay antecedentes, que somos una comuna donde hay muchos emprendedores, donde el turismo también está tomando un auge muy fuerte y que está girando en torno al río y que está girando también en torno a la cultura. Tenemos cultura por todas partes, en Antilhue, en Lipingüe, en Pancul, claro, y así en muchos otros lugares que creo que también hay que seguir desarrollando. Por eso yo creo que es importante que podamos generar estas conversaciones, que podamos ponerlos en las conversaciones de la gente, porque si nos vamos a las empresas que son acá, son contadas las empresas con el rubro lechero, con el rubro maderero, y eso no es todo. Los lagos tienen mucho más por entregar y mucho más que aportar, siento yo. No me quería quedar con una duda, o sea, más que una duda, antes dijiste que es difícil cambiar como ese paradigma o de concientizar a la gente en un periodo corto de tiempo. ¿Consideras que ha sido un periodo corto desde el 2007 hasta acá con este tremendo megaproyecto que se nos vino a instalar? ¿Crees que hemos agarrado conciencia desde el 2007 hasta ahora el 2023? O sea, yo creo que en parte, como te decía, no sé, gente antigua dice que antes el río lo ocupaban como para botar basura. Y se ha ido activando la conciencia con respecto a eso. O sea, creo que el río poco se contamina en comparación a antes, pero falta. O sea, falta, yo pienso principalmente en los cabros que van a tomar y dejan sus cosas ahí, como se han puesto letreros, el coordinador ha hecho banca, no sé, se han hecho muchas cosas. Se han dejado basurero, pero es complejo, es un tema más allá de todas las cosas como, creo yo, puntuales que se pueden hacer ahora, como en corto plazo. Tiene que ver con educación en las casas, educación ambiental en el colegio, y educación también de las características patrimoniales que tiene el territorio, dársela a la gente que estudia, porque yo he ido a colegio y no tiene idea de lo que es el riñiguazo y los parceros. Entiendo que ahora la MUNI, o sea, me contaba el otro día gente de la cultura, como que parecían haber como se puede como meter en el currículum ciertas cosas como locales, ya, no me acuerdo de eso, escuché. Pero bueno, aparte han hecho harto esfuerzo, yo he ido con Leo, con gente de acá, a distintas partes, y han hecho varias cosas también en el colegio yo mismo. Y existe como una motivación por eso, pero es un trabajo a largo plazo. O sea, como que los papás debieran ojalá inculcar eso. Me imagino cuando van los chicos al río, los papás botan la basura ahí, se acostumbran a eso. Entonces es un cambio que tiene que haber, yo creo. Generacional. No sé si generacional, o yo creo que vienen mejor, cada vez tenemos mejor cada vez. Pero sí, o sea, la raíz, yo creo que buscar la raíz un poco del tema va para allá, por la educación que hemos tenido en general en la sociedad hemos tenido una mala educación. En Chile la educación pública es malísima, en comparación a otros países, tampoco el Estado ha querido motivar una buena educación para la gente, no les conviene. Efectivamente, no les conviene que seamos así de conscientes y despiertos. Todo deseducado, bacán, despiertos, conscientes, ¿no? Yo también he podido ver tu trabajo que haces en los colegios. Me llama mucho eso la atención porque, como decías tú, antiguamente no se revalorizaba tanto esto del riñiguazo, de los balseros. Sin embargo, yo he tenido la posibilidad de ver cómo puedes tú como llevar a los niños a esto, a que tengan un grado de conciencia mayor. ¿Cómo has recibido por los niños? Porque te he visto en colegios donde estás con escolares, que estamos hablando de una diferencia de generaciones, son niños que tienen 10 años, no más de 14 años me imagino, y cómo ven esto ellos, cómo reciben los niños que vivamos en un territorio con tanta historia y que la desconozcamos. Sí, bueno, yo siempre que he ido, claro, ha sido como ir a hablar de las bondades del río, o alguna vez con el documental que hice con Felipe González, sobre el río, sobre sus cualidades, sobre la defensa que ha tenido con respecto a la represa, con respecto al riñiguazo, pero la mayoría de las veces ha sido como hablar del río, como de las bondades que tiene. Y a los niños les encanta, o sea, todos tienen su historia con el río, no sé, yo creo que falta eso, falta como más motivación a los cabros chicos que son el futuro.
y darle a conocer las historias locales, pues, como que se apropien un poco de eso. Pero es una pega también larga, como una simple. O sea, tú eres profesor cultural y que meter el bichito igual constantemente, o colocar la semilla. o no sé, yo imagino así como calendario, ya, cuando el equipazo, tal fecha, no sé, hacer una actividad sobre los parceros cada año, cosas que no, porque el pueblo tiene, pues son cosas bonitas que han vivido la gente que ha pasado por acá, entonces, no sé, hacer el trabajo de los papás, que ellos mismos hagan algo con respecto al tema, que traigan la experiencia de sus viejos, sus familiares, o sea, hay que darle la vuelta ahí, hay que darle vuelta a la basura, el reciclaje, o sea, es un todo. Cosas, sí. Sí, es un todo. Pero si a corto plazo no es fácil, pero sí a mediano plazo y a largo plazo. Sí, pero se van viendo señales, creo que. Sí, por supuesto, yo creo que también uno tiene la posibilidad, como dices tú, al estar en contacto con los niños, a mí me asombra el grado de desculturización que tenemos, de desconocimiento de nuestro territorio. Porque, claro, mucha gente no sabe la historia del Reñiguazo, no sabe lo del terremoto del 60 y tampoco sabe que estamos en un territorio mapuche. Yo a los niños, a la gente con la que me rodeo, les nombro los lugares, Folil, Corriñihue, Antigüe, tienen nombre mapuche y yo digo así como, nunca supimos que era algo mapuche y yo digo sí, wow. Y es ahí donde me gusta esto que estamos haciendo acá con la gente de Gente y Territorio, porque tuve la posibilidad de escuchar a otras personas que estuvieron antes de nosotros y profesores de historia, y me encantaría hacerles la invitación para hablar con ellos, porque yo digo, ¿cómo siendo profesores de historia, sabiendo que estamos en un territorio mapuche, no se llevó antes a la palestra o al aula de clase del lugar de donde nosotros provenimos, que es de gente mapuche, en un territorio mapuche, y que hoy en día desconozcamos todo eso? No me quería quedar con eso, y también quisiera, ya como para ir cerrando, se ha repetido una pregunta que salió en uno de los capítulos anteriores. ¿Te gusta el nombre de los lagos para la comuna? No me he preguntado eso, porque siempre lo he sentido como los lagos, no sé, o sea, cuidé el hermoso igual, y sí, me gusta más, pero claro, como cambiarlo, sí, puede ser, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Miren, en uno de los programas anteriores salió esa idea, o me imagino que gente también lo ha pensado, como de volver a revalorizar este lugar, el nombre en este caso, y alguien dijo, podríamos llamarnos Coyileus. Y en el programa, en el capítulo anterior, alguien dijo así como, pero ¿y cómo si el gentilicio de los lagos es serlaíno? ¿No podríamos ser coyileufinos? Y ahí yo dije, ¿cuánta falta de cultura mapuche falta en las aulas, en los mismos profesores que han estado acá? ¿Por qué? Porque si fuera Coyileufu, sería Coyileufuche. ¿Recuerdas alguna vez Guasalafquenche? No. Hay un libro de José de Bengoa donde habla de este territorio y nos hacen llamar Guasalafquenche, como gente de Guasalafquén. Entonces decía, claro, a la gente, si uno le dice que te gustaría ser coyileufino, como que uno dice como que no cuadra. Pero claro, en este caso el gentilicio sería coyileufuche. Pero como decías tú, no estaría tan malo cambiarlo. A mí también me decía, ¿por qué los lagos? Yo voy a ir a Sí, cierto. No sería tan malo, y te lo pregunto a ti, ¿por qué? Porque tú también tienes esta relación con las comunidades indígenas, que vuelvo a recalcar, no todos tenemos la posibilidad de llegar a ellos, pero cuando hay un entendimiento o esta conexión, uno no le genera tanto rechazo. No le parece raro Coyileufu, porque al final es un nombre del territorio. Así que bueno, quería quedarme con esa precisión tuya, y me encanta saber que no es algo que te genere como un rechazo, porque lo veo en la gente que tiene ese asiduo con las comunidades. Así que bueno, a todos los espectadores, contarles que esta ha sido una conversación muy amigable. He tenido la fortuna de que nos hemos encontrado en diferentes lugares, y creo que también esta ha sido una conversación amena. No sé si quieres decir algo al público, a los espectadores, como para ir cerrando, algo que yo no te haya preguntado y que quieras decir. Por lo menos se me ocurre nada. Sí, no, nada, contento por más estar contigo, gracias a la invitación de Cristian, de Juan, de todo el equipo, Glenda, me faltaba, me parece, la Ornella también que trabaja acá. Así que buenísimo lo que están haciendo, espero que sigan motivando más este espacio. Y nada, pues nada, solamente como
yo creo que tiene que ver mis últimas palabras con cuidar el río al final, ¿no? O sea, yo me quedo con las últimas palabras que hablábamos antes de la última pregunta, como yo creo que es el trabajo que todos tenemos que hacer, como tratar de ver acciones que a mediano plazo, bueno, a corto plazo obviamente, pero a mediano o largo plazo puedan generar un poco de conciencia en la comunidad, porque creo que ese es el desafío. Exacto, ese es el desafío, esa es la invitación a todas las personas de acá de los lagos, a la gente consciente de que revaloricemos nuestro espacio, que cuidemos el río, que nos sintamos orgullosos del lugar en el que vivimos, porque es verdad, vivimos en un lugar muy privilegiado y creo que pocas comunas gozan de un territorio como el que tenemos nosotros. O sea, tenemos acceso a todas las otras comunas, estamos bastante bien ubicados y no estamos todavía tan invadidos por el extractivismo que suele verse, no sé, desde el norte, de la Araucanía hacia allá o incluso en el mismo sur. Así es que comparto también el llamado que hace Cristian y agradecemos a todas las personas que han visto este capítulo. Les brindamos un cariñoso y afectuoso saludo y desde la estación Pelligelfo nos despedimos. Hasta pronto. Espero que hayan. Espero que hayan.